Hola pixelómanos del planeta Tierra, bienvenidos a una edición más de pixelazos.com. Bueno, pues ahora les vengo a platicar una historia espeluznante. Es la crónica de una abducción extraterrestre. Cuando yo tenía alrededor de unos 6 años, vivía en las afueras de la ciudad de Puebla, en la carretera que va de la ciudad de Cholula a Huejotzingo, Puebla. En ese entonces era una zona pues muy despoblada. Vivíamos a orilla de la carretera federal y pues realmente no había una cantidad de casas y de población considerable, era más bien una zona rural. Vivíamos en una casa muy amplia, mi familia y yo, éramos mi hermana Dalila, mi mamá y mi papá, y mi hermana y yo compartíamos habitación. Sin embargo, en la habitación habían dos camas gemelas y ninguno de los dos quería dormir del lado de la ventana por miedo. Era una cuestión muy extraña, pero todas las noches había un pleito interminable porque ninguno de los dos quería dormir del lado de la ventana. Mi mamá hacía una serie de trucos para lograr que alguno de los dos cediera, algunas veces sencillos, el que hiciera su tarea, el que se comiera la sopa, el que no sé qué, era quien tenía derecho a escoger la cama. Una de esas noches yo tuve un sueño bastante extraño. Soñaba que la ventana se iluminaba y que un ser que yo por muchos años describí como una bruja, bueno, pues me, me tomaba o me levitaba sin tocarme y trataba de sacarme de la habitación por la ventana. Esa noche yo perdí y tuve que dormir del lado de la ventana. Sin embargo, al despertar a la mañana siguiente, yo estaba caído de la cama del lado de la ventana y mi hermana también estaba caída en la cama del mismo lado de la ventana, siendo que ella había ganado esa noche y le había tocado del lado opuesto. Duré muchos años con la incógnita de qué había sido ese sueño tan extraño. Hasta que un día en una terapia psicológica la terapeuta me sugirió leer un libro que se llamaba Comunión. Un hombre que, por lo que describe en su libro, no se dedicaba de manera profesional a escribir libros. Sin embargo, bueno, pues había tenido una experiencia bastante perturbadora y decide escribir el libro. Cuando yo leo el libro, quizá entrando a los 15 años, pues fue muy sorprendente porque la primera mitad del libro es muy confusa. El hombre trata de describir su vida tradicional, hacernos una imagen general de cómo era su vida cotidiana y que tenía una casa de campo que visitaba con frecuencia y un día tiene un sueño en el que la ventana se ilumina y un ser trata de llevárselo levitando. Para mí fue muy impactante porque era una historia que yo había resguardado con mucho sigilo porque en primer lugar siempre creí que me había alucinado, o sea, una pesadilla común y corriente, y en segundo lugar porque siempre hay como el temor de la crítica social, ¿no? De zafar las tuercas y ya se escapó de la realidad, ¿no? Sin embargo, bueno, pues en la terapia la intención era precisamente sacar todas las cosas que tuvieras ahí atoradas y entre ellas estaba precisamente aquella perturbadora experiencia. Tiempo después, una muy buena amiga mía de la ciudad de Puebla me manda un mensaje y me dice, oye, quiero que veas una película que, que creo que te va a interesar mucho. Ella había escuchado de mi experiencia extraña y bueno, pues me recomienda ver una película que se llama El Cuarto Contacto. Cuando vi la portada de la película, se me fue la sangre de los talones, sentí un escalofrío de pies a cabeza y confieso que tuve mucho miedo de ver la película desde el principio. La película, bueno, pues trata de una situación muy similar a la mía. De hecho, la portada es idéntica a lo que yo recuerdo haber vivido aquella noche.
Casi siento que soy yo el de la fotografía. En la película, bueno, pues relata una serie de sucesos extraños en una parte de Alaska en la que una psicóloga hipnotiza a un grupo de personas para saber si qué está pasando con estos sueños extraños y muy repetitivos, ¿no? De una luz en una ventana y una levitación y alguien se los quiere llevar, ¿no? Sin embargo, pues en la película es algo terrorífico porque se observan los videos reales de las personas, de los pacientes de la psicóloga, una vez hipnotizados y empiezan a retorcerse como locos y empiezan a hablar en sánscrito, que bueno, pues como brevario cultural fue la primera lengua que se cree que se habló sobre la faz de la tierra. Y bueno, pues para muchos de los creyentes de la vida fuera de la tierra y de los ufólogos y de toda esta gente, pues se cree que fue el legado de los extraterrestres, ¿no? O sea, de civilizaciones mucho más avanzadas que nosotros y que dejaron las bases para que después se evolucionara el lenguaje, ¿no? Es muy perturbadora la película y sobre todo para quienes hemos vivido una experiencia tan aterradora y tan traumática como esta. Yo confieso que muchas veces estuve tentado a que me hipnotizaran para saber exactamente qué había sucedido esa noche. Platiqué con mi hermana sobre su recuerdo sobre esa noche y coincidimos los dos en que ella había ganado y ella se había dormido del lado de la cama que no estaba del lado de la ventana. Pues sorpresa que los dos amanecimos tirados en la misma, en la cama que se pegaba a la ventana. Y yo recuerdo vagamente en mi sueño que mi hermana me agarraba del talón para evitar que me llevara, ¿no? Entonces, de alguna manera las dos versiones coincidían con mi relato, con mi sueño extraño. Repito, es una experiencia muy perturbadora para mí. La experiencia y el relato en la película también es muy perturbador. Además tiene un formato bien terrorífico en el que se divide la pantalla en dos y de un lado está, digamos que la versión actuada y del otro lado está la versión real de las grabaciones de las personas que fueron hipnotizadas después de la supuesta abducción extraterrestre. Al final de la novela narra que muchas de las personas que han vivido esta clase de experiencias tienen como una especie de marca en el brazo. Es una marca muy peculiar que no parece, bueno, tiene la textura y tiene el color como de una especie de lunar, pero la forma no se le parece en lo absoluto a un lunar, sino es más bien de manera medio triangular. Bueno, pues me voy a permitir enseñarles la muestra que tengo yo. Es como una especie de triángulo con un punto acá arriba raro y pues forma una marca, ¿no? Forma algo que no es un lunar definitivamente y que no es una quemadura y que tampoco es una vacuna o algo parecido, ¿no? Es una cosa muy extraña, debo reconocer que si yo viera este video diría que estoy totalmente loco, pero que bueno, pues siempre he tenido la curiosidad de saber si alguien más ha vivido estas experiencias. Sería muy interesante usar las redes sociales para descubrir estas relaciones. Les dejo el link de la página de la película del Cuarto Contacto y espero sus comentarios, pixelómanos. Muchísimas gracias.